Y el día de hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema. Le puse por título, Luces en el camino. ¿Y qué quiero decir cuando digo luces en el camino? ¿A qué me refiero cuando digo luces en el camino? Y para que me entiendas, doy este ejemplo. En la antigüedad, obviamente todavía se puede hacer, pero en la antigüedad los marineros navegaban el mar a través de las estrellas. Puedes imaginarte algo como esto, como esta foto, un pequeño barquito ahí, ¿verdad? Pero todas las estrellas en el cielo. Pero los marineros utilizaban las estrellas para determinar si iban en la dirección correcta. Entonces, imagínate estar en medio del océano, en una noche oscura, ¿verdad? Y en un tiempo donde no había tecnología, no había GPS, ¿verdad? No había nada que te dijera si vas en la dirección correcta, pero los marineros, ¿verdad? Habían desarrollado esta habilidad que podían voltear al cielo, ver las estrellas, ver las luces que estaban en el cielo para darse cuenta si iban en la dirección correcta, ¿sí? Y cuando yo hablo de luces en el camino, hablando de nosotros, ¿verdad? Obviamente no me estoy refiriendo a que volteemos a ver las estrellas. Pero creo que al igual que esos marineros, nosotros necesitamos luces en el camino de nuestra vida que nos indiquen si vamos en la dirección correcta. Entonces, para mí, esas luces en el camino de la vida son principios, son ideas, son disciplinas que nos ayudan a determinar si vamos en la dirección correcta. De lo que les voy a hablar el día de hoy son cosas que yo trato de tiempo a tiempo recordarme en mi tiempo de devocional, en mi tiempo de oración, pero no lo hago todos los días, no lo hago ni siquiera todas las semanas o todos los meses, pero de tiempo en tiempo pienso en estas cosas porque para mí son luces en el camino de mi vida que me ayudan a reconocer si voy en la dirección correcta o si me estoy equivocando, si me estoy perdiendo en algo en la vida. Entonces el día de hoy voy a hablar de estos puntos y me gustaría que a lo mejor tú pudieras adoptarlos el día de hoy como esas luces en tu propia vida, que tú puedes meditar en ellas, tú puedes pensar en ellas, puedes ¿cómo se puede decir? No juzgarte, pero verte a través de ellos, cómo estás viviendo a través de ellas para que te des cuenta si vas en la dirección correcta. Esa primera luz es la siguiente, es entender que estamos viviendo nuestra vida. Y tal vez al escuchar este pensamiento, ¿verdad? Es tan obvio, ¿verdad? Pues obviamente si estamos vivos, estamos viviendo nuestra vida. Pero cuando lo vemos, como lo voy a explicar el día de hoy, se puede volver una luz en nuestro camino que nos indica si vamos en la dirección correcta, si estamos viviendo bien. Necesitamos entender que estamos viviendo nuestra vida. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. La gran mayoría de nosotros visualizamos la vida que deseamos vivir en el futuro. Piensa por un momento, regularmente tú y yo visualizamos la vida que deseamos vivir en el futuro. Esto nos lleva, ¿verdad?, a un patrón de pensamiento, a una actitud diaria que siempre estamos diciendo frases como las siguientes. Estamos diciendo, mañana voy a empezar, ¿sí? Hoy no, mañana voy a empezar, ¿sí? Mañana voy a cambiar. El lunes empiezo la dieta, ¿sí? Siempre estamos pensando en la vida que nos gustaría vivir, pero la estamos poniendo en el futuro. Mañana voy a ser mejor. Pero algo que debemos de entender, algo que tenemos que entender el día de hoy, es que estamos viviendo nuestra vida. La única realidad que hay es que hoy, el día de hoy, nos presenta la única oportunidad de vivir una vida real, de vivir la vida que deseamos vivir. Nunca vivimos en el futuro, ¿no te has dado cuenta de eso? Podemos pensar acerca del futuro, podemos planear acerca del futuro, pero nunca vivimos en el futuro, siempre vivimos en el presente. Yo digo, el futuro es real,
pero es intangible, no lo podemos tocar. Es como algo que estamos persiguiendo, pero nunca alcanzamos, ¿verdad? Porque siempre estamos en el presente. Entonces, tú debes de darte cuenta que tu única oportunidad para vivir la vida que quieres vivir es el presente, es el día de hoy. Nunca vivimos en el futuro. Y para esto, para recordarme esta luz en el camino, hace muchos años yo leí esta frase que a mí me ha ayudado mucho y espero que te ayude a ti. Y es la siguiente. Es esta escritora que dice: la forma en la que vives tus días es, por supuesto, la forma en que vives tu vida. ¿Sí? A veces tú y yo tenemos ideales acerca de nuestra vida, cómo nos gustaría vivir. Quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen padre, quiero tener éxito en los negocios, ¿verdad? Quiero estar en una relación sana, ¿verdad? Todos tenemos estos ideales acerca de la vida, pero otra vez los estamos poniendo por alguna razón hacia el futuro. Siempre estamos pensando que en otro momento lo vamos a lograr, que en otra ocasión lo vamos a hacer. Pero algo que debemos de entender cuando se trata de pensar cómo estamos viviendo es esta frase: la forma en la que vives tus días es, por supuesto, la forma en que vives tu vida. Sí, entonces si yo te preguntara a ti, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo vives? Tu respuesta es mostrarme cómo vives en el presente, cómo vives cada día. Tú puedes tener ideas, ¿verdad? De ser una gran persona, de ser un gran esposo, de ser una gran esposa, de ser un gran padre, una gran madre, pero si cada día vives opuesto a eso que proclamas, pues no es realidad. La realidad es que vivimos nuestra vida de la manera en que vivimos cada día, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pensar el día de hoy en todas las personas que se bautizaron el día de hoy. El bautismo es una decisión hoy, en el presente. Hoy me bauticé, ¿verdad? Eso te habla de vivir bien tu vida, porque la estás viviendo bien hoy, ¿sí? Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo tu vida? Todos aquellos que se bautizaron, la estoy viviendo bien. ¿Por qué? Porque hoy me bauticé. El único día que tengo que realmente puedo hacer algo en él, el único momento que tengo en el que realmente puedo actuar es hoy, es este momento, es este instante. Tú estás aquí el día de hoy en la iglesia con la intención de adorar a Dios, con la intención de escuchar la palabra. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿La estás viviendo bien? ¿Por qué? Porque lo que tú tienes para actuar es este momento, es este día, y has escogido hacerlo, ¿sí? Vivimos nuestra vida como vivimos nuestros días. La segunda luz que a mí me ha ayudado, y espero que te ayude a ti, es reconocer la importancia de estar presentes. Tú y yo vivimos en una cultura, en una época donde vamos deprisa, ¿verdad? Trabajamos tantos días a la semana, trabajas tantas horas a la semana y muchas veces, ¿verdad? No estás presente donde deberías de estar presente. Hay una lucha que todos nosotros tenemos, una lucha de todos los días por estar presentes. Y tú y yo debemos de entender que necesitamos estar presentes en todo lo que hacemos. Pero en muchas ocasiones tú y yo perdemos la batalla. Los días se nos van sin que verdaderamente estemos presentes. ¿Alguna vez has escuchado la frase, tuve un padre ausente? ¿A qué se refiere esa frase, tuve un padre ausente? Habla de un padre que estaba en casa, ¿sí? Pero estaba ausente emocionalmente. Nunca estuvo para ti, nunca te dijo que te amaba, nunca te abrazó, nunca trató de enseñarte nada. Sí, ahí lo mirabas, ahí estaba en tu casa. Pero terminamos con esa frase, ¿verdad? Sí, mi papá, aunque estaba en casa, era un padre ausente, ¿sí? Y así es como muchas veces tú y yo perdemos la batalla por estar presentes. Estamos físicamente en algún lugar, pero estamos ausentes, ¿sí? Tú puedes estar en la iglesia físicamente presente, pero puedes estar ausente de la iglesia en tu actitud,
en tu disposición de ser parte de la iglesia, en tu disposición de servir en la iglesia. Entonces tú puedes estar presente, pero al mismo tiempo estar ausentes. Muchas veces estamos ausentes de nuestra propia vida. Si tú no te estás tomando tiempo para pensar en ti, para cuidar tu alma, cuidar tu espíritu, estás siendo ausente de tu propia vida, ¿sí? Entonces muchas veces tenemos que reconocer que estamos en medio de esta batalla y que necesitamos estar presentes en nuestra propia vida y en la vida de aquellos que más amamos. Este misionero que murió muy joven, fue asesinado, dijo lo siguiente. Él dijo: donde quiera que estés, debes estar totalmente allí. ¿Sabes por qué las cosas a veces no funcionan en nuestra vida? Porque estamos en una relación, pero no estamos totalmente allí. Te casas, pero no estás totalmente allí. Y después de unos meses o años llega el divorcio. ¿Por qué? Porque no estabas totalmente allí. Empiezas un nuevo trabajo, pero no te va bien. No subes, ¿verdad?, de puesto, te estancas. Pero tal vez la razón es porque no estás totalmente ahí. Estás a medias ahí, estás a medias ganas, medias fuerzas, ¿verdad? Y son cosas que tú y yo debemos de entender en nuestra vida. Si queremos ir en la dirección correcta, tenemos que entender que necesitamos estar presentes. Hoy tú puedes estar presente en la vida de las personas que amas. Que no se te pase el día de hoy sin decirle a tu esposa que la amas. Que no se te pase el día de hoy sin decirle a tus hijos que los amas, que estás orgullosos de ellos, de darles un fuerte abrazo. Que no se te pase el día. Eso significa estar presente. Llama por teléfono a ese amigo que extrañas y que tal vez hace mucho tiempo que no ves, que no hablas con él. Eso se requiere para estar presente. Haz ejercicio. Levántate en las mañanas a caminar, a correr, a hacer pesas, a ir al gimnasio. Necesitas estar presente. Empieza ese negocio que has soñado por tanto tiempo. Entra en la escuela. Empieza la dieta por fin, ¿verdad? Necesitamos estar presentes, ¿sí? Y otra vez, la vida se nos puede ir y podemos estar ausentes de la vida de las personas más importantes para nosotros, pero aún estar ausentes de nosotros mismos, ¿sí? Siguiente punto, la siguiente luz en el camino es la siguiente, y es que podemos influenciar cómo será el día de mañana. Ahorita les decía, ¿verdad? El futuro es real, pero es intangible, ¿verdad? Siempre lo estamos persiguiendo, ¿verdad? Pero cuando llegamos ya es el presente, ya es hoy. Y aunque nunca podemos tocar el futuro realmente, sí podemos influenciar cómo será el día de mañana. A veces tú y yo nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué tiene el futuro para mí? ¿Qué tiene el futuro para mi familia? ¿Qué tiene el futuro para nosotros? Y puede ser una pregunta que te cause paz o te cause temor, ¿verdad? Dependiendo de la respuesta que crees que hay a esa pregunta. Nos preguntamos ¿qué está más adelante en mi vida? ¿Qué está más adelante en nuestra vida? ¿Qué va a suceder dentro de 5, 10, 15, 20 años en nuestra vida? Nos hacemos esas preguntas. Pero déjame decirte algo que tal vez no has pensado. Y es que hay una realidad que no cambia respecto a esto. Y es la siguiente. Y es que lo que está delante de nosotros gira alrededor de nuestras más grandes pasiones. Cuando tú te haces la pregunta, ¿qué viene adelante en mi vida? ¿Cuál es el futuro que me espera en mi vida? La respuesta, en gran parte la respuesta a esta pregunta depende de cuáles son las pasiones más grandes de tu vida en este momento. Lo que está delante de nosotros gira alrededor de nuestras más grandes pasiones. Ahora, ¿qué es la pasión, verdad? Porque se oye bonito, pero ¿qué es la pasión? La pasión es lo siguiente. Pasión es una inclinación o preferencia viva por algo o alguien.
Otra vez, pasión es una inclinación o preferencia viva por algo o alguien. Por ejemplo, la pasión da lugar a la devoción. Déjame te explico, por ejemplo, lo que es la devoción a Dios, que nace de la pasión. La devoción a Dios es la actitud correcta hacia Dios, que nace de amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y que resulta en pasión, respeto, entusiasmo, prontitud en nuestra obediencia y adoración. ¿Sí? Pero luego podemos pensar en la devoción a la familia también. Si tú tienes pasión, tienes una inclinación a favor de tu familia, a favor de tu esposa, a favor de tus hijos. Esa es tu pasión, es por lo que te levantas cada mañana, es por lo que trabajas, es por lo que te esfuerzas. Tu amor hacia tu familia. Bueno, eso es lo que conocemos devoción a la familia, ¿verdad? Y devoción a la familia lo podemos leer así. Es la actitud correcta hacia la familia que nace de amarla con todo el corazón y que resulta en pasión, respeto, entusiasmo y prontitud en nuestro servicio. ¿Qué determina cómo va a ser tu futuro? ¿Qué determina lo que viene a tu vida dentro de 5, 10 años? Tus pasiones actuales, tus devociones actuales, tus pasiones presentes, tus devociones presentes. Es nuestra pasión en el presente el mejor indicador de lo que nos espera más adelante. O lo podemos decir con estas palabras: lo que amamos en el presente es el mejor indicador de lo que nos espera en el futuro. Por ejemplo, si tu más grande pasión es Jesús, si tu más grande amor es Jesús en este momento de tu vida, en tu presente, entonces tu futuro gira alrededor de Jesús. Y esa es una gran noticia, esa es una muy buena noticia. Si yo puedo pensar, ¿verdad?, ¿qué va a pasar en las próximas décadas, verdad? Que ya deje de ser joven, deje de ser menos joven, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando ya me empiece a ser viejito? La respuesta es sencilla, ¿sabes qué? Si en este momento tu pasión es Jesús, tu futuro va a girar alrededor de la persona de Jesús. Jesús será parte importante de tu vida. Lo que anhelas que sea parte de tu futuro debe de ser tu pasión hoy. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero perder mi fe en un futuro. Yo no quiero convertirme en esas personas que sí fueron por un tiempo a la iglesia, sí por algún tiempo dijeron que creyeron en Dios, pero terminan su vida lejos de Dios. Yo no quiero ser esa persona. Bueno, la solución para eso es que tu pasión el día de hoy sea Jesús. Porque nuestra pasión presente es lo que determina el futuro. Déjate oír el siguiente ejemplo. Si anhelas que tu esposa e hijos sean parte de tu futuro, entonces ellos deben de ser tu pasión el día de hoy. Tal vez tú te preocupes, ¿verdad? ¿Iré a terminar solo? ¿Me irán a abandonar mis hijos? ¿Iré a terminar divorciado? Son preguntas reales, son preguntas difíciles, ¿verdad? Pero la respuesta, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando aquí de probabilidades, pero la respuesta es esta. La respuesta es que si tu esposa y tus hijos son tu pasión el día de hoy, es lo que amas el día de hoy, se lo demuestras a través de tus palabras, se los demuestras a través de la forma en que los tratas, obviamente van a ser parte de tu futuro. Obviamente van a estar contigo en el futuro, porque son tu pasión el día de hoy. No es difícil ver esto en la vida real. ¿Quiénes son las personas que terminan solos? ¿Quiénes son los hombres que terminan solos cuando ya están grandes? Regularmente son aquellos hombres que nunca dejaron que su esposa y sus hijos fueran su pasión. Aquellos que dejaron que un vicio, aquellos que dejaron que una manera de pensar, llámale orgullo, llámale soberbia, fuera lo más importante para ellos.
Si tú quieres que alguien sea parte de tu vida en tu futuro, tienes que ponerlo el día de hoy como una prioridad. Déjate ver el siguiente ejemplo. Si anhelas que la paz financiera sea parte de tu futuro, ¿sí?, entonces el trabajo y el ahorro deben de ser tu pasión el día de hoy. Yo no sé si a ti te preocupa cómo va a estar el futuro, ¿verdad? A lo mejor dices, híjole, ya estoy entrando en años. ¿Qué tipo de viejito voy a ser? Voy a estar preocupado por las finanzas, no voy a tener dinero, voy a depender de alguien. Híjole, la verdad, yo sé que son preguntas difíciles de responder, especialmente si es algo que estamos confrontando. Pero otra vez, tú tienes la capacidad de influenciar el día de mañana, de influenciar tu futuro. Si tú anhelas que la paz financiera sea parte de tu futuro, entonces el trabajo, el día de hoy el trabajo y el ahorro deben de ser tu pasión, ¿verdad? Porque imagínate, ¿verdad? Que tú dijeras, no, yo creo que voy a estar bien en el futuro. Voy a estar bien económicamente, pero no trabajas, pero no ahorras. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible que vayas a estar bien económicamente si no trabajas, si no ahorras? Tenemos que estar conscientes de esta conexión. Todas estas cosas, los principios, ¿verdad?, son luces en el camino que nos pueden ayudar a saber si vamos en la dirección correcta. Siguiente. No necesitamos una excusa o justificación, necesitamos a alguien que nos perdone. Al igual que Adán y Eva, si te sabes un poco la historia de Adán y Eva, tú y yo tenemos la misma inclinación de Adán y Eva. Tendemos a no reconocer nuestro pecado, tendemos a no reconocer nuestras fallas, tenemos excusas para todo lo que hacemos mal. Tenemos razones, ¿verdad?, para justificar por qué lo que hicimos realmente no estuvo tan mal, por qué lo que hice o lo que dije realmente no estuvo tan mal. Siempre tenemos excusas o justificaciones, pero déjame decirte lo siguiente. Si somos sinceros, tú y yo tendríamos que reconocer algo. Tendríamos que reconocer que nuestras excusas y justificaciones nunca han funcionado. Piensa en tu matrimonio. Piensa en todos los errores y equivocaciones que has tenido en tu matrimonio. Y piensa en todas las justificaciones o excusas que has puesto por lo que haces mal en tu matrimonio. ¿Sí? ¿Ya lo pensaste? Y luego te hago la pregunta si te ha funcionado. Luego te pregunto si el poner excusas y justificaciones por tus errores te ha funcionado. Y la verdad es que no funciona. Las excusas, las justificaciones nunca han solucionado nada. Las excusas nunca te han dado la paz que tú buscas. Cuando tú te equivocas, cuando tú pecas, especialmente cuando estás consciente que pecaste en contra de Dios o en contra de alguien más, pero te justificas, pero pones excusas por lo que hiciste, ¿sí? Esas justificaciones y esas excusas nunca te dan la paz que tú necesitas. Te podrán hacer sentir bien por un momento, pero eventualmente pierdes la paz. Nuestras excusas, nuestras justificaciones nunca han restaurado las relaciones que hemos afectado. Si tus errores, si tu pecado destruyó una relación que tú tenías, afectó a una persona que tú amabas, pero al momento de haberte equivocado, en lugar de reconocer tu error, en lugar de reconocer tu falla, diste razones, diste excusas. El día de hoy yo te aseguro que tú me puedes decir, Roberto, esas excusas, esas justificaciones no sanaron la relación, no ayudaron, ¿sí? Entonces, en este caminar por la vida, tú y yo debemos entender que más que excusas y justificaciones, lo que realmente necesitamos que alguien nos perdone. Necesitamos a Jesús, que viene a perdonarnos, que viene a perdonar todas nuestras fallas, todos nuestros errores. El escritor Phil Yancey dice lo siguiente, dice, la gracia como el agua siempre fluye hacia abajo, al lugar más bajo.
No es necesario buscar una excusa para nuestras fallas, para nuestros pecados. La gracia de Dios cubre pecados reales, aquellos que no son justificables. Cada vez que nos equivocamos, cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, no necesitamos excusas, no necesitamos justificaciones, necesitamos a alguien que nos perdone. Y créeme que si tú entiendes estas cosas, si se vuelven luces en el camino de tu vida, te van a ayudar a ir en la dirección correcta, a llegar a tu destino a tiempo. Y por último, otra luz que debemos de tener en nuestra vida es el abrazar la realidad de que Dios es más grande que nuestras emociones. Algo que tú y yo sabemos, especialmente si ya estamos adultos, entrados en años, es que nuestras emociones son canijas, ¿verdad? En momentos nos traicionan. En momentos no sabemos de dónde vienen. Emociones que casi nos derrumban, que casi nos meten en un estado mental, en un estado de ánimo que no quisiéramos estar ahí, pero muchas veces son nuestras emociones que nos traicionan y que tienen una influencia muy fuerte sobre nuestras vidas. Y siendo seres emocionales, qué importante es tener esta luz en nuestro camino, abrazar la realidad de que Dios es más grande que nuestras emociones. Ahora, este no es solamente unas palabras que yo me inventé, ¿verdad? Que Dios es más grande que nuestras emociones. Obviamente la lógica, si creemos en el Dios correcto, obviamente Dios es más grande que nuestras emociones. Pero fíjate lo que dijo Juan. Dice, aunque nuestro corazón nos condene, aunque mis emociones me condenen, aunque mi corazón me condene, Dios es más grande que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestras emociones. Dios es más grande que nuestro corazón. Al leer estas palabras, ¿verdad? Tú y yo podemos ver dos cosas aquí. Primero, es que nuestro corazón nos puede condenar cuando Dios ya nos ha perdonado. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Alguna vez sabes que eso puede estar sucediendo en tu vida? Tu corazón te puede estar condenando. Tu corazón te puede estar diciendo eres culpable cuando Dios ya te perdonó, cuando Dios ya te hizo libre, cuando Dios ya pagó el precio por tu pecado. Pero aún así, nuestro corazón sigue culpándonos. ¿Sí? Entonces lo primero que vemos aquí, ¿verdad? Que nuestro corazón nos puede condenar cuando Dios ya nos perdonó, cuando Dios no nos condena. Y de hecho, creo que gran parte de nuestro crecimiento espiritual como cristianos, como hijos de Dios, es aceptar esta realidad. Soy perdonado. Aunque mis emociones me digan que no lo soy, aunque me siga sintiendo culpable, aunque me siga sintiendo condenado, esas son mis emociones hablando. La realidad es lo que dice la palabra, y la palabra dice que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, que hemos sido perdonados verdaderamente. ¿Sí? En este pasaje encontramos la verdad emancipadora de que Dios es más grande que nuestras emociones o que nuestros sentimientos. Así que cuando tus emociones digan una cosa, cuando tus emociones te quieran hundir, tú tienes que acudir a Dios. Tú y yo tenemos que acudir a Dios, porque Él es más grande que nuestras emociones. En relación al perdón de nuestros propios pecados, nuestro corazón no tiene la última palabra. No es tu corazón el que decide si tú eres perdonado o no. La última palabra la tiene Dios. Dios es el que decide si tú has sido perdonado. Y tengo una buena noticia para ti. La Biblia declara que tú y yo hemos sido perdonados. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Pero es realidad que aquí en la tierra vamos a tener esta lucha
¿verdad? Porque nuestras emociones van a querer jalarnos y hacernos vivir de cierta manera. En esos momentos tenemos que recordar que Dios es más grande que nuestras emociones. Ahorita dije, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La disposición de Dios para perdonarnos ya fue declarada por Cristo en la cruz del Calvario. Este versículo nos los dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios es más grande que nuestra emoción de temor. Dios es más grande que nuestras emociones de ansiedad. Tenemos que siempre recordarnos esto, ¿verdad? No quiere decir que no tendremos luchas, no quiere decir que no tendremos dificultades, pero es entender que Dios es más grande. El abrazar esto, ¿sí? Es la mejor manera en la que tú y yo podemos vivir. Cuando tú y yo abrazamos que Dios es más grande que nuestras emociones, eso es un buen paso en vivir correctamente. Juan termina diciendo lo siguiente acerca de este pasaje. Termina diciendo, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Entonces deja termino con esto. Esta es la verdad. Dios te perdonó, ¿sí? Dios te ha declarado justo. Dios te ha lavado, Dios te ha limpiado. Eres una persona perdonada. Esa es la realidad. Pero luego están nuestras emociones que nos insisten en que somos culpables, que somos condenados, ¿verdad? No podemos vivir en la libertad del perdón de Dios, aunque Dios ya nos perdonó. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que reentender algo, ¿verdad? De lo que estoy hablando el día de hoy es entender que Dios es más grande que mis emociones. Que la última palabra la tiene Dios, no mis emociones. Cuando eso sucede, cuando tú empiezas a abrazar esa realidad, la empiezas a hacer tuya, lo empiezas a creer por fe, va a suceder que tus emociones, que tu corazón se tiene que ajustar a la realidad que Dios ha dicho, a la realidad que Dios ha declarado. Y cuando eso sucede es cuando empezamos a vivir bien. Y llega el momento en que nuestro corazón ya no nos condena. No por algo que tú y yo hicimos, sino porque empezamos a confiar en Dios. Y aquí lo vemos. Si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Si el corazón no nos condena, es que por fin aprendimos a confiar en la realidad de Dios. Por fin aprendimos a confiar en Dios. Pero esto es lo trágico, ¿verdad? Es que muchas veces tú y yo podemos sentirnos condenados, vivir condenados, aunque hayamos sido perdonados. Porque nuestras emociones siguen insistiendo en algo que tú y yo tenemos que renunciar a ello, ¿verdad? Y tomarnos y agarrarnos de lo que Dios dice. Ahora, obviamente, ¿verdad? ¿Qué haces, Roberto, en medio de esa lucha, en medio de esos momentos donde te sientes de esa manera? ¿Verdad? Yo sé que no es fácil, yo sé que no es como que de un segundo a otro vas a cambiar tus emociones, pero lo que tenemos que hacer en esos momentos, cuando nuestras emociones nos quieren mantener abajo, ¿verdad? Nos están confundiendo. En medio de eso, por fe. Y por fe es cuando algo todavía no lo tienes, todavía no lo experimentas, pero lo puedes ver. Lo puedes ver a la distancia, lo puedes ver, lo puedes anticipar. Y en esos momentos, cuando tus emociones te hunden, cuando tus emociones te hacen sentir condenado, te hacen sentir que no eres perdonado, cuando tus emociones te quieren hundir en temor, en lo que sea, en ansiedad, en ese momento, por fe, no porque lo estés sintiendo, pero por fe, tienes que declarar lo que Dios ha dicho. Tienes que darle gracias a Dios. Puedes repetir este pasaje: Señor, yo te doy gracias porque tú eres más grande que esta emoción que estoy sintiendo.
Señor, yo te doy gracias porque tú eres más grande que este sentimiento de condenación que estoy teniendo en este momento. Señor, yo te doy gracias porque tú eres más grande que este temor que tengo en este momento. ¿Verdad? Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que en ese momento ya todo va a estar bien. Pero ¿sabes qué? Es una batalla, es una lucha. Y la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros. Si tú te mantienes fiel, si tú te mantienes ahí, declarando la palabra de Dios, la respuesta, la victoria va a llegar a tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que va a llegar? Porque esa es la verdad, porque esa es la realidad. No te estás tomando de algo falso, no te estás tomando de un engaño, te estás tomando de la realidad basada en la palabra y las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces, todos estos puntos, ¿verdad?, que hablé el día de hoy, son luces en el camino. Luces que si tú las ves y dices, ¿tengo esto en mi vida? ¿Puedo ver esto en mi vida? Indican que vas en la dirección correcta. Indica que vas al destino correcto. Así que te animo simplemente a que consideres estas 5 luces en el camino. El próximo domingo vamos a ver otras, pero que tomes estas 5 luces en el camino y que pienses en ti como esos navegantes de antes, ¿verdad? Que no se perdían en medio del mar. ¿Por qué? Porque había estrellas que ellos podían ver y reconocer. Tú y yo no tenemos por qué perdernos en esta vida. No tenemos por qué perdernos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su palabra y de su sabiduría, nos ha dado luces en el camino que tú y yo podemos ver para ir en la dirección correcta.